Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme. Siempre es un gusto volver a Sevilla. ¿Así se me oye bien? ¿Sí? Y gracias también por invitarme a formar parte de esta especie de seminario. La cosa es que yo no tenía en el fondo muy claro sobre qué se suponía que yo debía de hablar, pero a mí lo he tomado como ocasión para trabajar sobre algo que yo quería personalmente trabajar, ¿no? Y entonces eso es lo que yo he hecho. Entonces, bueno, pues esto se llama Las habas del jardín y los centinelas del mundo, la otra tradición. Cuando yo empecé a trabajar plásticamente, allá por los años 70, no quería representar nada, no quería contar historias y sobre todo no quería hacer obras que reflejaran opiniones, convicciones y afirmaciones personales. Hoy diría que fue un rechazo intuitivo del concepto de individualidad que entonces aún estaba lejos de ser cuestionado por la filosofía. Lo que en cambio sí me interesaba eran los procesos y las propiedades de las materias, cómo se comportan, cómo se unen, cómo se transforman. La metalurgia ocupó un lugar importante desde muy pronto, cómo reaccionan a la gravedad, a la presión, a la atracción, al tiempo. Convertí, por así decirlo, mi trabajo plástico en una gramática de la materia, en un teatro de los atributos, haciendo visibles fuerzas y procesos. Estos son, aquí lo veo distorsionado. En la pantalla se ve bien, sí. Estos son de esta muy primera época de los años 70, esto es guata y parafina. Y estos son todavía cuadros, todavía hay aquí bastidor, pero que desaparece luego enseguida. Luego estos son, es una obra fundida de estaño y plomo. Y aquí una obra que hice en el 83 que se llamaba Metal y es con 500 kilos de mercurio. Y es que siempre pensé que la Tierra, bueno, lo que ya lo has mencionado, que la Tierra está siempre primero y que el género humano ha evolucionado por el método de éxito y error, observando y adaptándose. Es decir, he sido materialista aún antes de tener claro lo que eso significaba. Claro que muy pronto me salió al paso el tema del lenguaje, dándome cuenta de que el trueque es ya una especie de protolenguaje y que a menudo el lenguaje es el único lugar donde quedan preservados testimonios de fases muy antiguas de la evolución humana, de las que en ningún otro lugar queda rastro alguno. El lenguaje tiene más memoria que los poetas, decía alguien, y es cuando hice piezas como Noche decían, por ejemplo. Esto era una pieza con bloques de mármol y hielo seco, y partía del hecho que utilizaba yo el lenguaje como un archivo de que en todos los idiomas indoeuropeos la palabra noche y la palabra 8 solo se diferencian con la N del comienzo. Lo tenéis en inglés, night 8, notte 8, noche 8, nacht 8, nuit 8, o sea, es muy llamativo, ¿no? Y a partir de ahí hice esta pieza. Y hice una elaboración intelectual sobre esto en el sentido de que de las brumas, digamos, del pensamiento mítico, en un momento dado aparece la figura de la negación, ¿no? Y esta es la pieza. También el 8, esto es la vista general.
había una pasarela que uno podía recorrer esta, y lo que uno veía recorriendo la pieza pues era esa especie de huella del 8, que era el resultado de que los bloques de hielo seco se habían evaporado, porque el hielo seco se consume sin dejar huella, o sea, no deja agua, solamente queda el vacío. Con el tiempo, y como también me ha interesado la filosofía, me di cuenta del lugar subordinado, secundario, que ocupa la materia en nuestra tradición. Y el trabajo con la minería jugó en todo esto un papel importante, pues el estudio de la minería es, aparte de un estudio de la evolución de la ciencia y de la tecnología, también el encuentro con un archivo espeluznante acerca de la explotación del hombre por el hombre. Si consideramos la historia, encontramos que la materia se convierte muy pronto en el principio pasivo, el elemento subordinado, mudo y apenas visible frente al espíritu, que reserva para sí toda fama, brillo y esplendor, cuando es precisamente a través de la extracción, comercio y refinamiento de la materia, determinadas materias, claro, sean estas el oro, los diamantes, el hierro, el petróleo o el coltán, cómo se crea riqueza y plusvalía y la posibilidad de dominio de unos pueblos sobre otros. Quien poseía mejores armas sometía a las tribus vecinas. Y aquí la fascinación por las minas. Aquí sobre estas yo no he trabajado, pero lo pongo aquí por lo espectacular. Es una antigua mina de diamantes de Rusia, y esta es la mina más grande del mundo. Es una mina de cobre de Bingham, de Estados Unidos. Lo que sí he trabajado es con Río Tinto, y aquí es una toma de Río Tinto. La materia ha estado, pues, desde muy pronto en el centro de mis preocupaciones, y siempre me ha llamado la atención lo poco conocidos que eran los lugares de su extracción, como Río Tinto, por ejemplo, o Almadén, Las Médulas o Rodalquilar. Lugares, por otra parte, de gran impacto visual, sobre los que luego trabajé e hice un libro que se llama Escultura Negativa. Lugares conocidos solo por los expertos en minas y aquellos que trabajaban allí, frente al entusiasmo y el deseo de visitarlos generalizado, del que eran objeto los grandes monumentos como las pirámides de Egipto, palacios y catedrales, o torres como la de Pisa y la de Eiffel. Esto es el gran cráter de la corta atalaya de Río Tinto. Y cuando antes hablaba de la importancia de los metales para la fabricación de armas, pensaba en el wolframio, imprescindible para endurecer el acero de tanques y submarinos, sobre el que he trabajado recientemente en la exposición del CEGAC, y del que los alemanes del Tercer Reich se abastecían en Galicia. Esto es una vista de esa exposición, y aquí tenemos el wolframio. Bueno, es toda una historia interesante, pero no voy a meterme ahora en esto. El hecho de que, a pesar de todo, los alemanes de Hitler no ganaran esa guerra es uno más de los indicios que muestran que en las tecnologías del siglo XX se ha producido un desplazamiento a todos los niveles. Al final fue más importante la máquina de romper los códigos cifrados de los alemanes, inventada por Alan Turing, la informática, en definitiva, que los submarinos. De manera que hace cosa de un año me planteé trazar la historia de la devaluación de la materia, que seguramente no es casual, coincide con la devaluación y pérdida de relevancia social de la mujer, de cuya importancia en el mundo mediterráneo preclásico aún pueden recuperarse algunos flecos.
en el mundo etrusco, por ejemplo, o en las esculturas como las grandes damas, la Dama de Elche, la de Baza, la Magna Mater, etc. Por ahora, sin embargo, me voy a limitar al tema de la materia, que ya es suficientemente complejo. Cuando me puse a esta tarea, tenía claro que había que meterse a estudiar la filosofía griega temprana, siendo consciente además de que Marx, a la hora de hacer su tesis doctoral, la hizo sobre Demócrito y Epicuro. Aquí también tenemos a Carlos Marx. Por algo sería, autores a los que se conoce como los atomistas. La tesis de Marx se llama concretamente Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Se trataba, pues, de hacer una inmersión en la filosofía griega temprana, desde los presocráticos hasta las corrientes helenísticas, ver en qué se diferenciaban unos de otros, los epicúreos, estoicos, escépticos, de los platónico-aristotélicos, ver cómo el cristianismo reforzó luego las enseñanzas aristotélicas, comprobar cómo éstas se convirtieron en el tronco mayoritario de un saber que no admitía cuestionamiento ni debate, hecho que le costó la vida a Giordano Bruno y Miguel Servet, por ejemplo. Pues el trabajo de los pensadores de la Edad Media consistió, en resumidas cuentas, de San Agustín a Tomás de Aquino, en conciliar y fusionar la doctrina cristiana con la filosofía platónica o aristotélica y elaborar las consecuencias que de ello se derivaban para la ciencia. Tomás de Aquino. Debo pedir disculpas por lo que puede tener mi exposición de clase de filosofía, pero no veo la forma de evitarlo si quiero explicar ciertas cosas. Así, el estudio de las vicisitudes del concepto de la materia se convirtió para mí en estos últimos meses en la aventura de profundizar en las enseñanzas de Epicuro, con la imprescindible ayuda de Michel Serres. Pues es Michel Serres quien, a través de su obra fundamental, El nacimiento de la física en el texto de Lucrecio, pone al lector sobre la pista de los malentendidos que impidieron durante prácticamente 20 siglos que se pudiera entender a Epicuro y que se le tuviera por poco más que una curiosidad en la historia de la gran filosofía, cuyas teorías carecían de toda lógica, una especie de brazo muerto del gran río del pensamiento filosófico, o, en el mejor de los casos, que se descifrara su importancia en la búsqueda de la tranquilidad del espíritu, la famosa ataraxia, o en liberar a los humanos del temor a los dioses. Para no tenerles en ascua y decirlo ya de manera resumida, la razón de esta incomprensión reside en que se le trató de entender desde la física clásica, que es una física de los cuerpos sólidos que tiene lugar en espacios cerrados, mientras que la física de Epicuro es una evaluación compleja de modelos abiertos que tiene su origen en los fluidos. En definitiva, Michel Serres demuestra que hizo falta llegar a las teorías de la física última, desde Andrei Kolmogorov a Ilya Prigozhin, de Isabel Stengers a René Thom, para leer a Epicuro de otra manera. Eso supone todo un vuelco en la historia de la ciencia y de eso es de lo que quiero hablar. La verdad es que no sé si este propósito es adecuado para el tema que aquí se pretendía poner sobre la mesa, la materia como producción, que parece apuntar más bien hacia el mundo de la producción, la creación de valor y de plusvalía, por tanto hacia la economía, pero no voy a hablar de economía, sino sobre algo que me parece importantísimo. Son las bifurcaciones, las diferenciaciones primeras, donde se ponen las agujas del tren de la tradición de Occidente. Sacar a la luz el recorrido de un pensamiento que conduce a unas dicotomías que, teniendo en cuenta la ciencia reciente, ya no se sostienen.
pero que sin embargo siguen inscritas y se diría que a fuego en la conciencia general y que ocupan un lugar fijo en el patrón mental de millones de cabezas. Me refiero a las consabidas dicotomías de materia y espíritu, cuerpo y alma, cultura y naturaleza, teoría y praxis, que me importa desmontar, por entender que estos dualismos antagónicos han sido sistémicos para las prácticas de dominación de las mujeres, de la naturaleza, de las gentes de otras razas, de los animales, de los trabajadores. Pero recapitulemos un poco. Dado que nuestros conocimientos en materia filosófica están, en el mejor de los casos, guardados en el trastero de los libros de bachillerato, ¿quién son realmente los atomistas? ¿Cuál es el mundo en el que se desenvuelven? Y aquí he puesto, es siempre bueno tener un panorama, ¿no? O sea, de dónde eran todos estos grandes pensadores. Y aquí tenemos, bueno, la Magna Grecia Antigua, bueno, donde tenemos los pensadores de la costa oeste de lo que hoy es Turquía, lo que es propiamente Grecia, y muy importante la parte del sur de Italia, donde Pitágoras pone su escuela. Eso aquí no está registrado, pero era en Crotona, o de donde procede, de Siracusa, concretamente Arquímedes, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco aquí el mapa de donde se desarrolla todo esto. De Demócrito, que le tenemos aquí, sabemos que procedía de Abdera, ciudad hoy desaparecida en Grecia, que era hijo de un rico comerciante, lo que le posibilitó viajar por todo el mundo entonces conocido, desde Egipto a Persia, y estudiar las más diversas escuelas, pero que fundamentalmente era discípulo de Leucipo. Leucipo, a su vez, oriundo probablemente de Mileto, costa esta de lo que hoy es Turquía, probablemente de Mileto, según Aristóteles y Teofrasto, formuló las primeras doctrinas atomistas: la consideración racional y no puramente empírica de la naturaleza, la consideración del ser como múltiple material compuesto de partículas indivisibles, átomos, la afirmación de la existencia del no ser, el vacío, cosa que negaban los eleatas, Parménides y compañía, y del movimiento de los átomos en el vacío, la formación de los mundos mediante un movimiento de los átomos en forma de torbellino, por el cual los más pesados se separan de los más ligeros y se reúnen en el centro formando la Tierra. Para Demócrito, todo cuanto hay en la naturaleza es combinación de átomos y vacío. Los átomos se mueven de una forma natural e inherente a ellos y, en su movimiento, chocan entre sí y se combinan cuando sus formas y demás características lo permiten. Las disposiciones que los átomos adoptan y los cambios que experimentan están regidos por un orden causal necesario. En el universo, las colisiones entre átomos dan lugar a la formación de torbellinos y a partir de los que se generan los diferentes mundos, entre los cuales algunos se encuentran en proceso de formación, mientras que otros están en vías de desaparecer. Decía Leibniz que de Demócrito casi no sabemos más de lo que le ha tomado Epicuro, y que no era capaz de escoger de él siempre lo mejor. A Epicuro, a su vez, se le reprochó que era un simple plagiario de Demócrito. Todo esto deja claro que no tuvieron precisamente muy buena prensa, ninguno de los dos, entre los filósofos de la tradición posterior. De Epicuro sabemos que nació en Samos, isla de la que también era oriundo Pitágoras, pero si bien ambos habían nacido en el mismo lugar, en sus enseñanzas no tuvieron ninguna relación, incluso eran claramente antagonistas.
Y lo menciono porque Pitágoras fue un astro de tal magnitud, por algo está implantado en la cabeza de cualquier niño, que no se le puede pasar por alto. Pitágoras, pues, nació en Samos, pero estableció su escuela en el sur de Italia, en Crotona, concretamente, en cuya cercanía murió, en la ciudad de Metaponto, donde aún en época de Cicerón se podía visitar su tumba. Lo que hace de él una figura tan sobresaliente y singular es el hecho de ser el primero en sostener el número como constitutivo de todas las cosas. Es decir, fue el primero en introducir un principio abstracto como origen de las cosas y no a sustancias físicas, fueran estas el agua, el aire, el fuego o la tierra. Es Pitágoras quien concibe el alma como ente racional e inmortal aprisionada en el cuerpo, teoría que de ahí pasa a la escuela platónica aristotélica y de ahí al cristianismo y a la escolástica. Es decir, ya tenemos localizada aquí una beta que nos interesa, mientras que Epicuro, discípulo de Demócrito, sostenía que no hay nada más que átomos y vacío, lo que le garantizó naturalmente la escasa simpatía que le profesaran los padres de la Iglesia. Conviene retener aquí de pasada que fueron los pitagóricos que, al encontrarse con los números irracionales, en forma de la hipotenusa del famoso triángulo, se enfrentaron a la primera gran crisis de lo racional, y esa crisis retumba en toda la filosofía griega temprana. Explica en parte a Parménides, quien sostenía que el ser es uno, inmóvil y eterno. Pero sigamos con Epicuro. Por su parte, no era hijo de una familia pudiente ni heredero de ricos comerciantes. Su padre, maestro de escuela, se trasladó a Samos gracias a una ayuda de la ciudad de Atenas y su madre era adivina. A los 18 años se traslada a Atenas para hacer el servicio militar y para situarlo en el tiempo, digamos que llega justo en el año en el que muere Alejandro Magno, y se desencadenan los disturbios por la sucesión. Es a la vez justo un año antes de la muerte de Aristóteles, que sin embargo ya no estaba en Atenas, puesto que muere en Macedonia, de donde era oriundo. En Atenas estudia con un discípulo de Platón, después con uno de Demócrito y de Pirón, a quien se considera el primer filósofo de la escuela escéptica y que, por cierto, había viajado en el séquito de Alejandro a la India. Aquí se abre otro filón significativo que la investigación filosófica reciente está empezando a seguir para averiguar qué se trajeron de India los pensadores que iban en la comitiva de Alejandro, que no todos eran soldados, claro. Tenemos noticias de otro filósofo con el hermoso nombre de Onesícrito de Astipalea. Epicuro vuelve luego a Samos. Intenta crear una escuela en Lesbos, pero tiene que abandonarla por rivalidades con los aristotélicos de la isla. Finalmente vuelve a Atenas, compra una casa en los suburbios y ahí crea su famoso jardín. Y dicen que con las habas de este jardín alimentó a sus discípulos y amigos cuando el asedio de la ciudad por el tirano de turno, un tal Demetrio, causó una hambruna terrible en Atenas. Retengamos que en su escuela, conocida como el Jardín, eran admitidos, a diferencia de la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles, tanto mujeres como esclavos. Para ellos, el valor supremo era la amistad. Pensaban que el placer debe elegirse y el dolor evitarse, que en la correcta discriminación de los placeres radica la verdadera felicidad.
A pesar del enorme éxito que tuvieron estas enseñanzas, no solo en Grecia, sino en todo el mundo de la antigüedad clásica, dicen que el encanto de esa doctrina igualaba la dulzura del canto de las sirenas, no se conserva ninguno de sus escritos. Pero ¿de dónde procede entonces el conocimiento que tenemos de la doctrina de Epicuro? Lo que se sabe lo conocemos a través de la obra en forma de poema de un discípulo bastante posterior, el poeta latino Lucrecio, que escribió el famoso De Rerum Natura del siglo I antes de Cristo. Aquí lo tenemos. Dicen que era melancólico, en fin. Y como la historia del redescubrimiento de este libro es bastante curiosa, la voy a contar. Durante la Edad Media, en la que el plan de estudios comprendía las famosas 7 artes liberales, el trivium y el quadrivium, que consistía en gramática, retórica, dialéctica, geometría, aritmética, música y astronomía, los textos conocidos de Platón y Aristóteles eran copiados con gran fervor. Lo hemos visto en muchas películas. Sin ir más lejos, El nombre de la rosa, ¿no? Hasta en el último monasterio perdido en las brumas de tierras septentrionales se afanaban monjes copiando textos antiguos, la única fuente del conocimiento disponible. Sin embargo, no sucedía así con el De Rerum Natura, seguramente por su carácter impío. De él se conocían fragmentos a través de citas de otros autores, pero el texto completo se daba por perdido. Y un buen día, el secretario del Papa Juan XXIII, un tal Poggio Bracciolini, que se había quedado sin empleo al ser destituido su antiguo patrón en el concilio de Constanza, a su paso por la abadía benedictina de Fulda, en el sur de Alemania, se encontró con un manojo de pergaminos al que nadie prestaba atención. Y entre estos pergaminos estaba el De Rerum Natura. Bracciolini se puso a copiarlo inmediatamente y lo envió a su amigo, el humanista Niccolò Niccoli, y a partir de ahí hay copias que circulan por toda Italia. No sin severas admoniciones al potencial lector que le previenen del contenido herético del manuscrito. Entre tanto, se inventa la imprenta y la primera impresión data de 1473. Fueron, pues, los ojos de aquel Poggio Bracciolini, que se había quedado sin trabajo, los primeros en descifrar los versos en latín que, traducidos, rezan así: Cuán dulce es cuando los vientos levantan la mar inmensa, asistir desde la orilla a la lucha de los marineros con los elementos adversos. Y que dice unos versos más abajo: pero nada es tan dulce como el habitar los montes fortificados del saber, estas ciudadelas de la paz. Toda una declaración de principios. La belleza del poema y la dificultad del concepto de clinamen seguramente contribuyeron no poco a fijarse más en la calidad lírica y el contenido ético de la doctrina que en los pormenores de la explicación de la naturaleza. Para quienes le estudiaron, quedaron en primer plano los ideales de pacificar a la mente, la imperturbabilidad, el elogio de la amistad y la liberación de los miedos a los dioses y a la muerte. No pudiendo ser esto física, tenía que ser metafísica, dice José Luis Pardo en la introducción a la traducción española. Pero vayamos con este concepto difícil, el clinamen. El De Rerum Natura habla del clinamen como desviación imperceptible e irracional que sufren los átomos en su trayectoria de caída rectilínea. Y eso, desde una ciencia determinista, desde una axiomática deductiva, como lo es la física clásica, es absolutamente incomprensible. Aun Marx,
en su tesis doctoral antes mencionada, interpreta el clinamen como símbolo de la libertad del alma, no como resultado del indeterminismo de la naturaleza. La gran aportación de Michel Serres consiste en haber operado en la interpretación de Lucrecio un desplazamiento que en apariencia se presenta mínimo, pero que resulta decisivo. Y es que va de la mecánica de los sólidos a la dinámica de los fluidos. Muestra que la desviación súbita de la trayectoria rectilínea, que en los sólidos es incomprensible, es una experiencia cotidiana de quienes se relacionan con los líquidos. Son las turbulencias que aparecen inevitablemente en cualquier caudal. Y lo cierto es que Michel Serres pasó, como él mismo cuenta, su infancia a orillas de uno de los grandes ríos de Francia, el Garona. Aquí este no es el Garona, sino el Amazonas, y es tan interesante porque deja ver cómo los ríos cambian, cambian sus meandros, etcétera, ¿no? En el nacimiento de la física en el texto de Lucrecio, Michel Serres pone de relieve cómo, al faltar modelos para comprender las turbulencias, los fenómenos atmosféricos y los bucles negentrópicos, la física de Epicuro tuvo que quedar sepultada en el olvido y la incomprensión. Para quien desconozca lo que es la negentropía o entropía negativa, diré que es la entropía que un sistema exporta para mantener su entropía baja, o sea, para compensar el proceso de degradación sistémica a lo largo del tiempo. Algunos sistemas abiertos consiguen compensar su entropía natural con aportaciones de subsistemas con los que se relacionan. Algo así como aparcar la entropía, para poner una imagen, esos remansos y contracorrientes que se forman a veces cerca de las orillas de los ríos, donde el agua parece estar quieta e inmóvil. Y aquí ya las turbulencias, unas cuantas turbulencias muy hermosas. O vórtices. En definitiva, otro paradigma, ¿no? Serres muestra, además, que el mundo de los átomos de Epicuro está formalizado en la física de Arquímedes, que por primera vez en la historia es una geometría que tiene en cuenta los cuerpos en rotación. Pensemos en el famoso tornillo de Arquímedes. Bueno, aquí tenemos una maravillosa turbulencia y el tornillo de Arquímedes. En el tornillo de Arquímedes, donde de manera genial el peso es vencido por un derrame líquido. La física de Arquímedes es un mundo que se desvía del equilibrio. Está estrechamente relacionado con la hidráulica y en ella las matemáticas modelan a los líquidos. Muestra no solo cómo a esta física le subyace una formalización matemática, sino que, y esta es la sorpresa, entronca con la física más reciente, la física del caos de Prigozhin y Mandelbrot, teoría de las turbulencias de Andrei Kolmogorov, física de las catástrofes de René Thom, física cuántica de Max Planck y hasta con la teoría de las cuerdas, que todavía es más bien una hipótesis, pues no ha podido ser probada aún. En una palabra, tiende un puente entre la física de Epicuro y la física del futuro. Los fractales. Y aquí el mundo nuestro, este es el famoso Hadron Collider del CERN de Ginebra,
donde han podido probar la existencia del bosón de Higgs, ¿no? Y hablando de Kolmogorov, que antes lo he mencionado como autor de la teoría de las turbulencias, mostraré aquí un cuadro de Van Gogh, La noche estrellada, en cuyo cielo aparecen curiosamente unas turbulencias que llaman la atención. Resulta que un grupo de matemáticos de la Universidad Autónoma de México se pusieron a analizar el cuadro y encontraron que contiene con precisión matemática los patrones propios de los fluidos turbulentos. A partir de la relectura de Epicuro, adquieren un nuevo relieve los trabajos hidráulicos romanos, el plano inclinado de Galileo, el triángulo de Pascal, el cálculo diferencial de Leibniz y de Newton, la termodinámica, el ciclo de Carnot y las ecuaciones de la relatividad. Ahí queda eso. Y otra faceta de esta contribución, lo menciono de pasada, está en que Michel Serres nos hace ver cómo la física clásica era aliada y cómplice de una física de la guerra, que trabajaba a favor del Estado-razón y la violencia de los grandes imperios, y la denomina física de Marte, y dibuja la perspectiva, la esperanza más bien, de una física que en cambio sea una física para la paz. Al escuchar lo de las turbulencias, tal vez les haya pasado lo que a mí, que pensé inmediatamente en Leonardo. Aquí todavía unas turbulencias y aquí Leonardo. En sus dibujos del agua, tan fascinantes, donde aparecen obstáculos que interfieren en el curso del río, remolinos, dibujos del diluvio, los voy a mostrar por si no lo conocen. Aquí los obstáculos, ¿no?, en el río. Pero Leonardo no fue el único que por la potencia de su mente y en su caso probablemente sin saberlo conectó con el atomismo de Epicuro. De manera que si habría que trazar la línea de esa otra tradición, la sumergida, la no canónica, la no aristotélica, aquella que la historia oficial de la ciencia dejó de lado, a la que, sin embargo, ciertos pensadores independientes no dejaron de hacer contribuciones puntuales, pasaría por Leonardo, pero también por Galileo, su discípulo Torricelli, por Leibniz, por Simón Stevinus, los hermanos Bernoulli, especialmente Jacob Bernoulli, el de la famosa espiral logarítmica, Benedetti, Giambattista, matemático veneciano, y no Mario, evidentemente, y también Pascal, con su triángulo. Entre ellos sobresale Leonardo, sobre todo para los que no somos expertos en física, con su interés por la mecánica de los fluidos y sus dibujos sobre las turbulencias y los remolinos. Y si me voy a entretener en él, no solo es para mostrar algunos de sus maravillosos dibujos, sino para leer un testimonio suyo poco conocido, que muestra que no era en absoluto el genio universal reconocido por todos, en el que le convirtió luego el siglo XIX, sino un tipo bastante polémico y siempre en el filo de la burla y del desprecio, del que, sin embargo, le salvaban sus poderosos amigos, como Ludovico el Moro, duque de Milán, o, nada menos, Francisco I, rey de Francia. Testimonio que muestra la animadversión que sentía frente a la tradición canónica, que era naturalmente la platónico-aristotélica, practicada por sus contemporáneos, los humanistas. Al ser hijo ilegítimo y siendo su padre adoptivo pastelero, no había tenido la oportunidad de atender una universidad para estudiar las artes liberales. No había aprendido el griego y muy poco de latín.
Aquello resultaría ser la piedra con la que tropezaría a lo largo de toda su vida. Los humanistas del Renacimiento, sus contemporáneos, glorificaban la cultura de la antigüedad clásica, pero para él esa cultura era en gran medida un libro cerrado. Probablemente nunca fue aceptado en los ambientes humanistas donde las discusiones se llevaban en latín. Así, una y otra vez en sus escritos, Leonardo vuelve al desprecio y escarnio del que es objeto. Porque no soy un literato, personas presuntuosas creen poder menospreciarme justificadamente alegando que soy un hombre iletrado. Ignorantes, cabezas vacías, dirán porque no tengo letras que no puedo exponer con propiedad los temas de los que trato. Se prodigan inflados y pomposos vestidos y decorados, no con los frutos de sus propios esfuerzos, sino con el de otros, y no me conceden los míos propios. Y se me desprecian a mí, que soy un inventor, con cuanta más razón no podrían ser despreciados ellos, que no son inventores de nada, sino trompeteros y declamadores del trabajo de otros. Leonardo, teniendo que reivindicar los méritos de su trabajo en el que todo era fruto de su propia invención. ¿Quién lo hubiera dicho? Su mente poderosa, en cualquier caso, no se detenía ante nada, ni ante el cuerpo humano, ni ante las máquinas de guerra, ni el vuelo de los pájaros, ni el fluir del agua, ni los asuntos de la cocina tampoco. Pues no sé si saben que fue el inventor de la servilleta y de una máquina de hacer espaguetis también. Bueno, qué duda cabe que evidentemente Leonardo, y esto es un dibujo de Leonardo, también se interesó por ese famoso tornillo de Arquímedes, como no se iba a haber fascinado también, ¿no? Y aquí lo tenemos. Y cuando leía acerca de los torbellinos, aparte de acordarme de Leonardo, me maravillaba la cantidad de coincidencias con piezas que yo he hecho sin ser consciente de la física de Epicuro. Por ejemplo, el gran torbellino del CEGAC, que lo puse ahí en el suelo, en la sala doble. Yo no había profundizado en el tema, ¿no?, de la física de Epicuro. Y voilà, el gran torbellino. Las figuras de rotación que aparecen por primera vez las tiene en cuenta la física de Arquímedes. Bueno, aquí está la sala grande con el torbellino. Figuras de rotación todos. Esto es una pieza que yo hice y que se llama Como el silencio de una gran orquesta. O yo he trabajado mucho con arena, por ejemplo, estas vasijas que al principio tienen los agujeros tapados, luego se descubren y la arena forma, por ejemplo, estas figuras, ¿no?, al caer, y luego ya se quedan así. Es decir, el silencio de una gran orquesta, la caída de arena en cascada. Y resulta que Arquímedes tenía una obra que se llama El medidor de arena. Bueno, he hablado del jardín de Epicuro y de las habas que se le daban también, que pudo alimentar con ellas a sus amigos en tiempos de penuria alimenticia. Pero aún les debo la aclaración acerca de los centinelas del mundo. Son, naturalmente, el Sol, la Luna y los astros. ¿Pero por qué fueron tan importantes en el mundo antiguo? Porque gracias a estos centinelas se desarrolló la física, la geometría y, por extensión, la matemática y la navegación. Honor que, sin embargo, tradicionalmente se suele adjudicar a las crecidas periódicas del Nilo, que seguramente también contribuyeron, pero en menor grado. Porque nada como el sol, que en las latitudes mediterráneas suele ser generoso, para desarrollar y perfeccionar un instrumento que encontramos en todo el mundo clásico antiguo, el gnomon, el primer reloj solar. Lo introdujo Anaximandro, pero al parecer lo trajo de Babilonia, donde se había inventado. El gnomon es esa vara vertical cuya sombra señala la altura y la dirección del recorrido solar,
y que al situarla sobre una plataforma convenientemente marcada señala el paso del tiempo. La palabra gnomon quiere decir el que sabe, el que conoce, pues antiguamente más que como un reloj solar era usado como un observatorio en el que aparte de las horas se podían consultar solsticios y equinoccios. Conocemos el gnomon en toda clase de variantes, grandes y pequeños, de piedra y de bronce o insertos en una pared. ¿Quién no ha visto alguna vez un reloj solar en la pared de una iglesia? Sin embargo, no es tan fácil de construir como podría pensarse, pues el conjunto tiene que estar orientado al norte y la estaca, el palo, tiene que estar en paralelo con el eje de rotación de la Tierra alrededor del Sol. Para nosotros hoy es simplemente una reminiscencia de tiempos pasados, pero para los antiguos era algo así como el cordón umbilical que unía el planeta Tierra con su fuente de luz, con el Sol, la Luna y los astros. Era la referencia, el ancla cósmica de la Tierra, por así decirlo. Y lo demuestra el considerable empeño, esfuerzo y dispendio que el emperador Augusto invirtió en la construcción de lo que se conoce como el Horologium Augusti. Para construirlo, reunió a los mejores matemáticos de su época, hizo traer de Egipto un obelisco de 22 metros de altura, cuya sombra en el día de su cumpleaños señalaba la entrada del Arapachis, que se ve aquí a la derecha. Un altar erigido en su honor por el Senado en el campo de Marte. El obelisco luego se quebró, quedó enterrado durante siglos, pero se recuperó, se restauró y hoy se encuentra en Piazza Montecitorio. Sin embargo, mucho antes de Augusto, los obeliscos probablemente ya eran usados por los egipcios mismos como herramientas para sus cálculos astronómicos, y las mismas pirámides. Imagínense por un momento estar delante de la pirámide de Keops y preguntarse acerca de la altura de aquella mole de piedras y ocurrírsele de pronto que mediante su propia sombra podrían calcular la altura por el procedimiento de los triángulos semejantes. Servirse de lo pequeño conocido para sacar conclusiones acerca de lo grande por conocer. Es lo que hacemos los artistas y los arquitectos cuando construimos maquetas. Y eso es precisamente lo que hizo Tales, el de Mileto, creando lo que hoy conocemos como el teorema de Tales, más o menos en la misma época en la que Anaximandro empezó a usar el gnomon. Fascinante mundo, el de la física primera. ¿Quién fuera capaz, dice Lucrecio en el De Rerum Natura, por la potencia de su espíritu, entonar un canto digno de la majestad de la naturaleza y de su descubrimiento? Pero resumamos un poco lo que aquí he querido presentar como las dos tradiciones divergentes. Por un lado está la tradición que domina en la Edad Media, el hilemorfismo de Aristóteles, que es seguido por los escolásticos, y sus resonancias llegan hasta mucho más allá del Renacimiento. Según esta teoría, todo cuerpo se halla constituido por dos principios esenciales, que son la materia hile y la forma morfé. La materia prima es aquello que carece de forma. Como cualquier objeto material tiene una forma, la materia prima es el sustrato básico de toda la realidad. En el mundo material, la materia no puede darse sin forma y la forma no puede darse sin materia. Por tanto, la materia pura no tiene más que una existencia teórica y la forma pura existe realmente. Esa divinidad, el primer motor inmóvil que se va a convertir en el cristianismo, evidentemente, en el sumo hacedor. Los aristotélicos defienden además una concepción continua de la materia.
la finitud del universo, la preeminencia de las causas finales, un sustrato que permanece inalterado antes, durante y después del cambio, y la eternidad de nuestro mundo. Hay que decir a la vez que Aristóteles fue quien desarrolló la lógica, creó el silogismo, esbozó las leyes del correcto pensar, y eso eran unos cimientos tan sólidos que la tradición occidental no dudó en edificar sobre ellos durante 20 siglos. Frente a eso, tenemos a los atomistas con sus turbulencias, torbellinos y vórtices producidos, nadie sabe bien cuándo, ni dónde, ni por qué, puro azar, con sus planos inclinados, sus desvíos mínimos, su clinamen y su hidráulica. Un mundo sorprendentemente parecido al nuestro, inestable, fluido, interconectado e inmutable, un mundo de flujos de la información y de las redes, un mundo de la incertidumbre, de los campos de energía, de átomos infinitamente divisibles, un mundo de lo cuántico y de la teoría de las cuerdas. Y aquí de nuevo el colisionador de hadrones. El camino hasta llegar a la física actual es largo y tortuoso, y no era cuestión de hacer aquí el repaso de toda la historia de la física. Solo quería resaltar que cuando los físicos a finales del siglo XIX creían estar próximos a haber desvelado todas las leyes del universo, es cuando se produce un cambio de paradigma y lo cambió todo. Al final del siglo XX se descubren las ondas electromagnéticas y la radioactividad, dando comienzo a la física nuclear y a la comprensión de la estructura microscópica de la materia. Se introduce el elemento de incertidumbre y de probabilidad. El indeterminismo se instala en la física. En la misma época, Henri Bergson se plantea la relación entre materia y memoria. Si la materia, para Bergson, que se ocupa de ella precisamente en una obra que se llama Materia y Memoria, una de sus obras fundamentales, es aquello que representa una realidad diferente e irreductible a la materia, por mi parte diría que la materia no solo tiene memoria, sino que aparte de esos mundos subnucleares que la física actual está explorando, es memoria. Cuando veo las láminas de piedra cortadas con esmero, tal y como los usa Mies van der Rohe o Adolf Loos, estos mármoles maravillosamente cortados, esos son construcciones de Adolf Loos. Esto es una casa en Praga de Loos, en las que aparecen los estratos de su formación, pero incluso ante unos adoquines o unas piedras cualquiera, pienso en el pasado de la Tierra, en los plegamentos, las sedimentaciones que quedan allí a la vista, en los fósiles en el interior, siento las piedras como cartas que nos escribe la Tierra. Los chinos, curiosamente, siempre estuvieron atentos a las piedras, y cuando encontraban alguna con una forma singular o con una veta sorprendente, se convertían en objetos de colección de grandísimo valor. Así, las piedras Taihu solo las poseía el emperador o los más altos funcionarios. Las piedras no solo almacenan las huellas del devenir de la tierra, sino en el caso de materias sensibles, como el barro, el yeso o el ámbar, registran el más mínimo detalle, las nervaduras de un helecho del Pleistoceno, la pisada de un dinosaurio en el lodo húmedo o la libélula en la gota de ámbar. Por esa imbricación de materia, memoria y lenguaje, últimamente me ha interesado la obra de David Bestué, que actualmente está expuesta en el Museo Reina Sofía y cuyo título es Rosy Amor. Especialmente sus poemas de resina me han llamado la atención. Son varios conjuntos de objetos cotidianos
que se componen de mesas, cubos, banquetas, sillas o estanterías, producidos todos ellos en moldes en los que se ha vertido una masa de sustancias u objetos pulverizados mezclados con resina. Estos objetos fuertemente connotados, pues son objetos encontrados en paseos por Vallecas, se forman a partir de sustancias que arrastran igualmente asociaciones diversas. Se trata de huesos, árboles, sangre, peces, tierra, arena o sal. Se han obtenido así obras como mermelada de Atocha sobre plato de cerros de testigo en estantería de sal, o motor de sangre sobre banco de arena y vasos de hueso y mármol, o taburete de plátano con respaldo de ajo y ajo de Delfos, que esta es la que está aquí en primer plano, que se llama taburete de plátano con respaldo de ajo y ajo de Delfos, o mesa de verdura atravesada por cuelgamuros con rodaja dulce de melón amargo. La obra cubo de ciprés con asa de camino, por ejemplo. La sustancia de relleno de la forma moldeada por un objeto que es referente de la palabra que lo nombra, el cubo, es obtenida de la pulverización o licuación de otro objeto que a su vez es referente de otra palabra, la palabra ciprés, en este caso. O la obra mermelada de Atocha, etcétera. Allí un ladrillo pulverizado de la estación de Atocha arrastra el recuerdo de los atentados del 11M. En este caso, además, la resina utilizada es resina natural de pino resinero para que la forma resultante permanezca blanda. Aquí varios de estas obras. De esta no tengo el título, pero esta contiene tomate, o sea que tienes también esto aquí no me apunté yo el título. Esta es la de Cuelgamuros. Esta obra es la de mesa de verdura. Me pregunto cómo licúa la verdura con la resina, pero bueno, mesa de verdura atravesada por cuelgamuros con rodaja dulce de melón amargo. La disociación entre forma y material provoca que unos objetos aparentemente familiares de pronto nos lleven lejos, que un tablero sobre dos caballetes nos transporte a los Monegros. Así, en la obra Caballetes y tablero de Tierra de Monegros, con leche de río Ebro, en su base fósil cóncavo, 2 balas de oliva y sargento de pantano, castillo y monte sujetando un tapete circular de humo. O que unos vidrios rotos nos hablen del barranco de Clamores, mencionado por María Zambrano en la obra que se llama Un lugar de la palabra, Segovia, obra que se llama Vidrios rotos de barranco. Dice el artista: a la escultura le cuesta introducir intangibles como las emociones. Por eso he intentado identificar una serie de lugares específicos que puedan generar un estado de ánimo particular. Cuelgamuros no es solo un lugar históricamente marcado, es también un malestar. No es lo mismo Toledo que una playa de Mallorca. Yo quiero captar la vida afectiva del país y ya que no puedo pulverizar un sentimiento o un gesto, traigo a la resina elementos específicos que sí pueden transportarlos. Al leer los títulos, uno recuerda no solo ciertos lugares fuertemente connotados, como Toledo o el Valle de los Caídos, sino también lugares imaginarios relacionados con la poesía española de comienzos del siglo XX. Así en títulos como Clavos de diente y labio de clavel o Reja de café, leche y azúcar y candado de periódico. ¿Quién no piensa en poetas como Gerardo Diego o Federico García Lorca? Y para acabar, vaya esta metáfora.
hecha escultura, taburete de vino y botellín de Catedral de Toledo. Y aquí he llegado al final de este paseo de exploración de lo que al principio llamé la devaluación de la materia, el paso de la materia a una categoría secundaria en aras de concederle todo protagonismo al espíritu, al genio, produciéndose en la ciencia actual una rehabilitación tan sorprendente como fulgurante. Muchas gracias.